La luz de la tarde entraba por la ventana de la sala y pintaba las paredes de un azul petróleo que parecía más profundo con cada segundo que pasaba. Había un silencio extraño en la casa de mi abuela, ese tipo de silencio que te hace sentir que algo está a punto de romperse. Yo estaba sentado frente al laptop de mi tío, con las manos temblando sobre el teclado, mirando algo que no podía creer. Un correo electrónico. Luego otro. Y otro más. Todos enviados desde esa misma computadora. Todos dirigidos a la empresa donde yo había hecho la entrevista más importante de mi vida hacía 2 semanas. Todos escritos por él. Todos destruyéndome. La primera línea decía algo que me heló la sangre hasta los huesos. Debo advertirles que él tiene problemas de comportamiento. Mis dedos se quedaron suspendidos en el aire. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Seguí leyendo. Ha sido despedido antes por falta de compromiso. Era mentira. Completa y absolutamente mentira. Nunca me habían despedido de ningún lado. Abrí otro correo con manos temblorosas. Si lo contratan, tendrán problemas. No controla su temperamento. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Qué demonios era esto? ¿Quién era este hombre que vivía bajo el mismo techo que yo y escribía estas barbaridades sobre mí? Entonces vi el último correo. La respuesta de la empresa. Gracias por avisarnos. Dado lo que usted escribe, hemos decidido cancelar el proceso de selección del joven. Ahí fue cuando todo se detuvo. El mundo dejó de girar. El tiempo dejó de existir. Esa oportunidad había sido mi tabla de salvación. Mi única salida de esta casa donde todos me miraban como si fuera una carga. Mi único chance de demostrarle al mundo, de demostrarme a mí mismo, que yo sí valía algo. Y él me la había arrebatado. Mi tío. El mismo que durante años me había dicho que yo no servía para nada. El mismo que me humillaba en cada comida familiar. El mismo que me miraba con esos ojos llenos de desprecio cada vez que yo intentaba hablar de mis sueños. No solo no creía en mí. No solo me humillaba. Sino que estaba activamente destruyendo mi futuro. Y lo peor de todo es que lo había hecho en secreto, con una sonrisa en la cara, preguntándome cada día si ya me habían llamado de la empresa, sabiendo perfectamente que nunca lo harían. Porque él se había encargado de que no lo hicieran. Cerré los ojos y respiré profundo. La rabia subía por mi garganta como fuego líquido. Pero debajo de la rabia había algo más oscuro. Algo más pesado. Una tristeza tan grande que me aplastaba el pecho. Porque en ese momento entendí algo que había estado negando durante años. Mi tío me odiaba. No era indiferencia. No era dureza. No era un trato rudo que algún día se suavizaría. Era odio puro. Y ese odio no venía de algo que yo hubiera hecho. Venía de algo mucho más profundo. Algo que tenía que ver con mi padre. Con la historia que nunca me habían contado completa. Con secretos que se guardaban en esta familia como se guardan los muertos. Abrí los ojos y seguí bajando por la bandeja de entrada. Había un correo más. Un borrador que todavía no había sido enviado. Lo abrí con el estómago revuelto. Quiero agregar que el joven robó una vez en casa de su abuela. Es mejor no confiar en él. Sentí que me iba a desmayar. Era mentira. Otra mentira. Pero esta era peor porque atacaba lo único que me quedaba. Mi honor. Mi dignidad. Lo poco que tenía en este mundo donde ya no me quedaba casi nada. Escuché sus pasos antes de escuchar su voz. Pesados. Lentos. Calculados. La puerta principal se abrió con un chirrido que me erizó la piel. Venía de comprar cerveza. Siempre compraba cerveza los viernes por la tarde. Era su ritual. Su momento sagrado. Y yo acababa de violar su santuario. Cerré el laptop de golpe y me levanté de la silla. Pero ya era tarde. Él estaba ahí. Parado en el marco de la puerta de la sala. Con las bolsas de cerveza colgando de una mano y los ojos entrecerrados mirándome con esa expresión que yo conocía tan bien.
Esa expresión que decía que yo había cruzado una línea. Esa expresión que me había aterrorizado desde niño. ¿Qué estás haciendo con mi computadora? Su voz era baja. Peligrosamente baja. El tipo de voz que usa un hombre cuando está decidiendo cuánto daño te va a hacer. Tragué saliva. Sentí que las piernas me temblaban, pero no podía dejar que él lo notara. No ahora. No después de lo que acababa de descubrir. Vi tus correos, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Los que mandaste a la empresa. Algo cambió en su rostro. Una sombra cruzó sus ojos. Pero no fue sorpresa. No fue vergüenza. Fue algo mucho peor. Fue satisfacción. Dejó las bolsas de cerveza en el piso con un ruido sordo y caminó hacia mí con pasos lentos. Cada paso era una amenaza silenciosa. Cada paso me decía que yo no tenía poder aquí. Que esto era su territorio. Que yo era solo un intruso que había sobrevivido por caridad. Se detuvo a menos de 1 metro de mí. Tan cerca que podía oler el cigarro en su aliento. Tan cerca que podía ver las venas rojas en sus ojos. Tan cerca que no había forma de escapar de lo que venía. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Me miró directo a los ojos. Sin pestañear. Sin una pizca de arrepentimiento. ¿Vas a llorar? ¿Vas a correr con tu abuelita a decirle que el tío malo te hizo daño? Sentí que la rabia me subía por la columna vertebral. Tú arruinaste mi entrevista. Mi voz salió más alta de lo que quería. Más desesperada. Él sonrió. Una sonrisa fría. Cruel. La sonrisa de alguien que disfruta tu dolor. La vida ya está dura para todos, dijo con una calma escalofriante. No voy a ver cómo un mocoso sin futuro consigue más que yo. Ahí estaba. La verdad desnuda. El veneno que había estado esperando salir durante años. No era preocupación. No era disciplina. No era amor duro. Era envidia. Envidia de alguien que me veía como competencia. Como amenaza. Como alguien que podía lograr lo que él nunca logró. Tú envidiabas mi oportunidad, dije en voz baja. Casi como si estuviera descubriendo algo que siempre supe pero nunca quise admitir. Él se rió. Una risa seca. Amarga. Yo no envidio basura. Agarró el laptop de la mesa con un movimiento brusco. Ellos no te iban a contratar. Ni antes ni ahora. Yo solo les ahorré tiempo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo mi futuro profesional. No era solo esa oportunidad perdida. Era algo mucho más grande. Era la última esperanza que tenía de que tal vez, solo tal vez, este hombre que compartía mi sangre podía tener algo de humanidad. Pero no la tenía. Nunca la tuvo. Tú eres un fracaso, continuó, dando un paso más cerca. Igual que tu padre. Igual que todos los que llevan ese apellido. Y no vas a salir de esta casa hasta que entiendas tu lugar. Mi lugar. Él hablaba de mi lugar como si yo fuera un objeto. Como si fuera algo que podía ser ubicado y controlado y mantenido en una caja para siempre. Di un paso atrás. Luego otro. No era miedo. Era algo más complejo. Era la realización de que yo no podía ganar esta batalla solo. No aquí. No en su territorio. No con las reglas que él había impuesto desde que nací. Pero entonces pasó algo que ninguno de los dos esperaba. 3 golpes. Fuertes. Brutales. Sacudieron la puerta principal con tanta fuerza que las paredes temblaron. Él se congeló. Yo me congelé. Incluso el aire en la habitación pareció congelarse. Otro golpe. Más fuerte que el anterior. Como si quien estuviera del otro lado no tuviera intención de irse sin respuesta. Mi abuela gritó desde la cocina. ¿Quién es? El silencio que siguió fue denso. Pesado. Cargado de algo que no podía identificar pero que me hacía sentir que todo estaba a punto de cambiar. Entonces escuchamos la voz. Masculina. Fría. Oficial.
con ese tono que solo tienen las personas que vienen a hacer cumplir algo que no puede ser negociado. Abra. Tenemos denuncias de sabotaje laboral, difamación y apropiación indebida de identidad digital en perjuicio del joven. Queremos hablar con él y con el hombre que envió los correos. El color abandonó la cara de mi tío. Lo vi palidecer en tiempo real. Vi cómo sus labios se abrían pero no salía ningún sonido. Vi cómo sus manos empezaban a temblar. No, no puede ser, murmuró. Pero sí podía ser. Y estaba siendo. Y de alguna forma que yo todavía no entendía, alguien había descubierto lo que él había hecho. Alguien había llegado para hacer que él pagara. Agarré el laptop. No dije nada. No tenía que decir nada. Bajé las escaleras con pasos firmes. Con una calma que no sabía que tenía. Abrí la puerta. Del otro lado estaba un hombre de traje oscuro. Con identificación oficial colgando del cuello. Con ojos que habían visto demasiado de la vida como para dejarse engañar por lágrimas o excusas. Me miró con una seriedad absoluta. Usted fue víctima de un sabotaje sistemático, dijo con voz clara. Y su futuro no terminará aquí. Detrás de mí escuché un sonido. Un gemido ahogado. Me volteé y vi a mi tío. De rodillas. Con las manos temblando. Con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas que no me conmovieron. Lágrimas que llegaban demasiado tarde. Lágrimas que no eran de arrepentimiento sino de miedo a las consecuencias. Y por primera vez en mi vida, yo no sentí pena. Sentí algo mucho más poderoso. Sentí justicia. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que llevarte atrás. Muy atrás. A los días cuando la humillación era mi desayuno diario. Cuando las palabras de mi tío me perseguían incluso en mis sueños. Cuando yo creía que tal vez, solo tal vez, él tenía razón y yo no valía nada. Déjame contarte cómo empezó todo. Déjame mostrarte el infierno del que yo venía. Porque solo así podrás entender por qué ese momento en la puerta, con ese hombre de traje oscuro y mi tío de rodillas, fue más que justicia. Fue liberación. Yo tenía 24 años cuando mi vida se convirtió en una pesadilla diaria. Había perdido a mi padre 2 años atrás. Un infarto fulminante que se lo llevó en cuestión de minutos mientras regaba las plantas del jardín de la casa que rentábamos en Ciudad Nezahualcóyotl. Mi madre había muerto cuando yo era niño, así que él era todo lo que tenía. Mi única familia. Mi único refugio. Cuando él se fue, el mundo se volvió un lugar extraño y hostil. No tenía hermanos. No tenía tíos cercanos. Solo tenía a mi abuela materna que vivía en una casa antigua en la colonia Tepeyac, en Gustavo A. Madero. Y tenía al hermano de mi padre. Mi tío Rafael. El hombre que se supone debía cuidarme pero que en cambio se dedicó a destruirme con una paciencia y crueldad que solo puede venir del odio más profundo. Al principio no fue tan obvio. Las primeras semanas después de la muerte de mi padre, mi tío se comportó con una corrección fría pero aceptable. Me dijo que podía quedarme en la casa de mi abuela hasta que encontrara trabajo. Que no había prisa. Que la familia se cuida. Pero había algo en su forma de mirarme que me ponía nervioso. Como si estuviera esperando el momento adecuado para mostrar su verdadero rostro. Ese momento llegó 3 meses después. Yo estaba buscando trabajo todos los días. Mandaba currículums. Iba a entrevistas. Hacía todo lo que podía. Pero la economía estaba difícil y yo solo tenía una licenciatura trunca en administración porque había tenido que dejar la universidad para cuidar a mi padre cuando se enfermó. Un día llegué a casa después de otra entrevista fallida. Entré a la cocina donde mi abuela estaba preparando pozole para la cena. El olor del maíz cocido y el chile guajillo llenaba toda la casa. Era un olor que normalmente me reconfortaba. Pero ese día no. Mi tío estaba sentado en la mesa. Con una cerveza Victoria en la mano. Con la mirada fija en el televisor que mostraba las noticias del mediodía. Cuando me vio entrar, apagó el televisor y me miró con esa expresión que yo aprendería a odiar. ¿Otra vez nada?, preguntó.
Su voz tenía ese tono de falsa preocupación que usa la gente cuando en realidad quiere regodearse en tu fracaso. Asentí con la cabeza. No quería hablar. No quería darle munición. Pero él no necesitaba mi permiso para atacar. Ya van 3 meses, dijo, tomando un trago largo de su cerveza. 3 meses viviendo de mi madre. 3 meses sin aportar ni un peso. ¿No te da vergüenza? Sentí que las mejillas me ardían. Mi abuela intervino desde la estufa. Rafita, déjalo. El muchacho está intentando. Pero él la ignoró. Siempre la ignoraba cuando quería lastimarme. Tu padre siempre fue un fracaso, dijo entonces. Y ahí fue cuando algo se rompió. No en mí. Todavía no. Pero en el aire entre nosotros. Nunca pudo mantener un trabajo más de 2 años. Siempre andaba de soñador. De idealista. Y mira dónde terminó. Muerto a los 52 sin dejarle nada a su hijo. Cerré los puños bajo la mesa. Quería gritarle. Quería decirle que mi padre había sido un hombre bueno. Que había trabajado duro toda su vida. Que si no había ahorrado más fue porque usó todo su dinero en darme una educación. En pagarme la universidad hasta que ya no pudo más. Pero no dije nada. Porque sabía que cualquier cosa que dijera solo haría que él atacara más fuerte. Y tú vas por el mismo camino, continuó. Sin oficio. Sin dirección. Sin nada que ofrecer al mundo. Se levantó de la mesa y se acercó a mí. Tan cerca que pude ver las manchas amarillas en sus dientes del cigarro. Lo mejor que puedes hacer es no estorbar. Esas palabras se quedaron conmigo. Se metieron en mi cerebro como parásitos y empezaron a reproducirse. No estorbar. Como si mi existencia fuera una molestia. Como si yo fuera un obstáculo en el camino de los demás. Como si mi único valor estuviera en no ocupar espacio. Las semanas pasaron y las humillaciones se volvieron parte de mi rutina. Cada comida era una oportunidad para que él me recordara mi inutilidad. Cada vez que yo intentaba hablar en la sobremesa, él me cortaba con un comentario sarcástico. Cada vez que yo mencionaba una nueva entrevista, él sonreía con esa sonrisa que decía que ya sabía cómo iba a terminar. Y lo peor de todo es que yo empecé a creerle. Empecé a ver mi reflejo en el espejo y a preguntarme si tal vez él tenía razón. Si tal vez yo era un fracaso como mi padre. Si tal vez mi destino era ser una carga para los demás hasta que me muriera solo y olvidado. Pero había algo que me mantenía luchando. Una pequeña llama de esperanza que se negaba a apagarse. Esa llama se encendió cuando recibí la llamada de Grupo Comercial del Norte, una empresa de logística que estaba expandiéndose en la zona metropolitana. Necesitaban un coordinador de operaciones. Alguien con estudios universitarios y ganas de aprender. Yo no tenía experiencia en el área, pero tenía algo mejor. Tenía desesperación. Y la desesperación te hace trabajar más duro que cualquier otra motivación. Fui a la entrevista un martes por la mañana. Me puse mi único traje, el que mi padre me había regalado para mi graduación de la prepa. Estaba un poco gastado, pero lo había planchado con tanto cuidado que las arrugas casi no se notaban. Tomé el metro desde la villa hasta Indios Verdes y de ahí un camión que me llevó hasta las oficinas en Tlalnepantla. El trayecto duró casi 2 horas, pero yo no me quejé. Esto era mi oportunidad. La entrevista fue con el gerente de recursos humanos, un hombre de unos 40 años llamado licenciado Méndez. Tenía una de esas caras amables que te hacen sentir que tal vez sí tienes una oportunidad. Me hizo las preguntas típicas. ¿Por qué quería trabajar ahí? ¿Cuáles eran mis fortalezas? ¿Cómo manejaba la presión? Yo respondí con honestidad. Le dije que necesitaba el trabajo no solo por el dinero, sino porque necesitaba demostrarme a mí mismo que podía ser alguien. Que podía construir algo. Que no era el fracaso que mi familia creía que era. Él me escuchó con atención. Tomó notas. Al final me dio la mano y me dijo algo que me llenó de esperanza. Y me gustó tu honestidad. Vamos a revisar tu perfil y te llamaremos en 2 semanas. Salí de esa oficina caminando en las nubes.
Sentí que finalmente algo bueno iba a pasar. Que finalmente iba a poder salir de esa casa. Que finalmente iba a poder mirar a mi tío a los ojos y decirle que estaba equivocado. Que yo sí valía algo. Esa noche llegué a casa con una sonrisa en la cara. Mi abuela estaba viendo su telenovela en la sala. Mi tío estaba en el comedor, comiendo tacos de carnitas que había comprado en el puesto de Don Chuy, el de la esquina. Cuando me vio entrar, levantó la vista con esa expresión de aburrimiento que siempre tenía. ¿Cómo te fue?, preguntó. Pero no era una pregunta real. Era más bien una formalidad. Como cuando preguntas cómo estás pero en realidad no te importa la respuesta. Y bien, dije, tratando de no sonar demasiado emocionado. El entrevistador dijo que me iban a llamar en 2 semanas. Mi tío asintió lentamente. Masticó su taco. Tomó un trago de su Coca-Cola. Y luego dijo algo que en ese momento sonó como apoyo pero que ahora sé que era puro veneno. Ojalá te vaya bien. Pero ya sabes cómo es esto. Hacen muchas entrevistas. No te hagas ilusiones. Y así, con una sola frase, él plantó la semilla de la duda en mi mente. No te hagas ilusiones. Como si yo no tuviera derecho a esperanzarme. Como si la esperanza fuera un lujo que alguien como yo no podía permitirse. Las 2 semanas que siguieron fueron una tortura. Cada día yo revisaba mi teléfono esperando la llamada. Cada vez que sonaba, mi corazón se aceleraba. Pero siempre era un número equivocado o una promoción de alguna compañía telefónica. Mi tío lo notó. Y empezó a usar mi ansiedad como arma. ¿Ya te llamaron?, preguntaba cada noche en la cena. No, respondía yo, tratando de sonar casual. Ah, decía él, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué raro. Ya va una semana. Normalmente cuando les interesas, llaman en 2 o 3 días. Cada comentario era una puñalada pequeña. Una gota de veneno que se acumulaba en mi sistema hasta que empecé a sentir que tal vez él tenía razón. Tal vez no les interesaba. Tal vez yo había dicho algo mal en la entrevista. Tal vez ellos vieron en mí lo mismo que mi tío veía. Un fracaso esperando a suceder. Pasaron las 2 semanas. Luego 3. Luego un mes. La llamada nunca llegó. Yo le escribí un correo al licenciado Méndez preguntando por el estatus de mi aplicación. Nunca me respondió. Le llamé por teléfono. Me dijeron que ya no estaba disponible. Que el proceso de selección había terminado. Que eligieron a otro candidato. Sentí que se me caía el mundo encima. No solo había perdido la oportunidad, sino que había perdido la esperanza. Y cuando pierdes la esperanza, pierdes todo. Mi tío no dijo nada cuando le conté. Solo asintió con la cabeza. Como si ya lo hubiera sabido desde el principio. Como si el resultado hubiera sido inevitable. No te preocupes, dijo con una voz que sonaba casi compasiva. Habrá otras oportunidades. Pero yo sabía que él no creía eso. Y lo peor es que yo empecé a no creerlo tampoco. Los meses siguientes fueron un descenso lento hacia la desesperación. Seguí buscando trabajo pero cada rechazo era más fácil de aceptar que el anterior. Cada no me lastimaba menos porque yo ya estaba entumecido. Mi tío intensificó sus ataques. Ya no solo me humillaba en privado. Lo hacía frente a las visitas. Frente a los primos que venían de vez en cuando. Frente a cualquiera que estuviera presente. Este es mi sobrino, decía con una sonrisa falsa. El estudiante eterno. El que nunca acaba nada. O peor. Este es el hijo de mi hermano. El que heredó toda su suerte con el dinero. Las risas de los demás me quemaban más que sus palabras. Porque esas risas significaban que ellos estaban de acuerdo. Que ellos también me veían como un chiste. Como alguien que no merecía respeto. Hubo un día particularmente oscuro. Un sábado de octubre. Mi abuela había organizado una comida familiar para celebrar el Día de Muertos que se acercaba. Toda la familia extendida estaba ahí. Tíos. Primos. Sobrinos de primos que yo ni siquiera conocía.
La casa olía a mole poblano y a pan de muerto recién horneado. Había flores de cempasúchil en todas las mesas. Había fotos de los muertos de la familia en el altar que mi abuela había armado en la sala. Entre esas fotos estaba la de mi padre. Joven. Sonriente. Con ese brillo en los ojos que decía que todavía tenía sueños. Yo me quedé mirando esa foto más tiempo del que debería. Tratando de encontrar respuestas en ese rostro congelado en el tiempo. ¿Por qué mi tío lo odiaba tanto? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Por qué ese odio se había transferido a mí? Mi tío se acercó por detrás. Tan silencioso que no lo escuché hasta que habló. Él también se la pasaba mirando fotos en lugar de trabajar. Sentí que se me cerraba la garganta. Siempre soñando. Nunca haciendo. Me volteé para mirarlo. Quería decirle que se callara. Que no tenía derecho a hablar así de mi padre. Pero las palabras no salieron. Tú te pareces mucho a él, continuó. Y esta vez había algo diferente en su voz. No era burla. Era algo más oscuro. Era odio. Odio puro y destilado. La misma mirada perdida. La misma falta de ambición. La misma debilidad. Se acercó más. Tanto que pude oler el mezcal en su aliento. Por eso nunca vas a salir de aquí. Por eso nunca vas a hacer nada. Porque lleva su sangre. Y su sangre está maldita. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré. Lloré por mi padre. Lloré por mí. Lloré por todos los años que había desperdiciado tratando de ganarme el respeto de un hombre que nunca me lo iba a dar. Porque no importaba qué hiciera. No importaba cuánto me esforzara. Para él, yo siempre sería el hijo de su hermano. Y su hermano era algo que él odiaba con cada fibra de su ser. Pero yo no sabía por qué. Todavía no. Eso lo descubriría más tarde. De la forma más dolorosa posible. Pasaron más meses. Yo seguía mandando currículums pero cada vez con menos fe. Cada vez con menos energía. Hasta que un día de marzo recibí una llamada que cambió todo. Era de una empresa de distribución de productos de limpieza. Necesitaban un asistente administrativo. El sueldo no era gran cosa pero era algo. Era una posibilidad. Fui a la entrevista. Esta vez no me hice ilusiones. No le dije nada a mi tío. No le dije nada a mi abuela. Solo fui. Hice mi mejor esfuerzo. Y cuando salí, sentí que tal vez, solo tal vez, esta vez sí funcionaría. El gerente me dijo que me llamarían en una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Pero esta vez no revisé mi teléfono cada 5 minutos. Esta vez no me permití esperanzarme. Esta vez me preparé para otro rechazo. Pero la llamada llegó. Contesté con las manos temblorosas. Era la secretaria de la empresa. Lo sentimos mucho, dijo con voz profesional. Pero hemos decidido continuar con otro candidato. Colgué. Me senté en la cama. Y por primera vez en meses, no sentí nada. Ni tristeza. Ni rabia. Ni desesperación. Solo vacío. Un vacío tan profundo que era casi reconfortante. Porque el vacío no duele. El vacío solo es. Esa tarde mi abuela me pidió que le ayudara con algo en la computadora de mi tío. Él había salido a comprar cerveza como todos los viernes. Ella necesitaba imprimir el recibo del pago de la luz. Y mijo, ¿puedes hacerlo tú? Yo no sé usar esas cosas. Asentí sin mucho interés. Fui a su cuarto. Un cuarto que olía a cigarro viejo y a colonia barata. Su laptop estaba en el escritorio. Lo abrí. La sesión de correo electrónico estaba abierta. Y ahí fue cuando todo cambió. Ahí fue cuando descubrí la verdad. Ahí fue cuando me di cuenta de que no era yo. Nunca fui yo. Era él. Destruyéndome desde las sombras. Con paciencia. Con premeditación. Con un odio tan profundo que estaba dispuesto a arruinar mi vida solo para asegurarse de que yo nunca fuera más que él. Vi la carpeta. Trabajo,
confidencial. Y algo en mi interior me dijo que la abriera. Que mirara lo que había adentro. Que finalmente descubriera la verdad sobre por qué mi vida se había convertido en un infierno. Y cuando la abrí, cuando vi esos correos, cuando leí cada palabra venenosa que él había escrito sobre mí, entendí todo. Entendí por qué nunca me llamaban de vuelta. Entendí por qué las entrevistas que parecían exitosas terminaban en rechazos. Entendí que yo no era un fracaso. Que yo no era inútil. Que yo no era una carga. Lo que yo era una víctima. La víctima de un hombre que me odiaba tanto que estaba dispuesto a destruir mi futuro solo para alimentar su propio ego. Y en ese momento, algo dentro de mí se encendió. No era rabia. No era sed de venganza. Era algo mucho más poderoso. Era claridad. La claridad de saber que yo no tenía que seguir permitiendo esto. Que yo tenía poder. Que yo podía hacer algo. Pero antes de que pudiera procesar esa claridad, escuché sus pasos en las escaleras. Pesados. Amenazantes. Y supe que lo que venía sería el enfrentamiento que había estado evitando durante años. El enfrentamiento que terminaría definiendo quién era yo realmente. Si era el cobarde que él decía que era. O si era algo más. Algo más fuerte. Algo que él nunca vio venir. Cerré el laptop con manos temblorosas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Escuché cómo la puerta principal se abría. Cómo él entraba con las bolsas de cerveza. Cómo dejaba las llaves en la mesa del recibidor. Cómo se detenía. Como si supiera que algo había cambiado. Como si pudiera oler mi descubrimiento en el aire. Sus pasos subieron por las escaleras. Cada uno más lento que el anterior. Cada uno cargado de amenaza silenciosa. Se detuvo en el marco de la puerta de su cuarto. Me miró. Yo lo miré. Y en ese momento ambos supimos que no había vuelta atrás. Que lo que pasara en los próximos minutos cambiaría todo. Para siempre. ¿Qué estás haciendo con mi computadora? Su voz era baja. Controlada. Pero podía escuchar la rabia burbujeando debajo. La rabia de un hombre que sabe que sus secretos han sido descubiertos. Tragué saliva. Sentí que mi voz temblaba pero la forcé a salir de todas formas. Vi tus correos. Los que mandaste a la empresa. Y a la otra empresa. Y a todas las empresas donde apliqué en los últimos 6 meses. Vi cómo su rostro cambiaba. Vi cómo la máscara de superioridad se resquebrajaba por un segundo. Pero solo por un segundo. Luego volvió. Más fuerte que antes. Más cruel. Dejó las bolsas de cerveza en el piso. Se quitó la chaqueta de mezclilla con movimientos lentos y deliberados. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si esto fuera algo que había estado esperando. Y dijo finalmente. Una sola palabra. Cargada de todo el desprecio que había acumulado durante años. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a llorar? ¿Vas a correr a contarle a tu abuelita? Sentí que la rabia subía por mi garganta como ácido. Tú arruinaste mi futuro. Tú me saboteaste. Tú escribiste mentiras sobre mí para que nadie me contratara. Él se rió. Una risa seca y sin humor. ¿Y mentiras? ¿De verdad crees que fueron mentiras? Dio un paso hacia mí. Todo lo que escribí era verdad. Tú no tienes compromiso. Tú no tienes estabilidad emocional. Tú eres exactamente lo que les dije que eras. Un fracaso esperando a suceder. Negué con la cabeza. Las lágrimas amenazaban con salir pero me negaba a dárselas. ¿Por qué? ¿Por qué me odias tanto? Él se detuvo. Me miró directamente a los ojos. Y lo que vi ahí me heló hasta los huesos. No era odio casual. No era disgusto. Era algo mucho más profundo. Era un pozo de oscuridad que no tenía fondo. Porque tu padre me lo quitó todo, dijo con una voz tan baja que apenas la escuché. Todo. Y ahora tú vienes aquí,
con su cara, con su forma de hablar, con sus mismos sueños estúpidos, esperando que yo te ayude. Pues no. No voy a ayudarte. Voy a hacer exactamente lo que él hizo conmigo. Te voy a quitar todo. Algo hizo clic en mi mente. ¿Qué te quitó mi papá? Él sonrió. Pero no era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de dolor. De amargura. De algo que había estado pudriéndose en su interior durante décadas. El amor de mi padre, dijo finalmente. El respeto. La herencia. Todo. Porque él era el favorito. Él era el que hacía todo bien. Mientras yo trabajaba y me rompía el lomo, él estudiaba y soñaba y se ganaba todas las sonrisas. Y cuando mi padre murió, ¿sabes qué me dejó? Nada. Le dejó todo a tu padre. Y tu padre lo desperdició. Como desperdició todo en su vida. Entendí entonces. Entendí la raíz de todo el veneno. No era sobre mí. Nunca fue sobre mí. Era sobre mi padre. Era sobre una herida que nunca sanó. Una herida que se había infectado con los años hasta convertirse en este monstruo que tenía frente a mí. Y mi papá no tenía la culpa de lo que tu papá decidió, dije en voz baja. Él no te quitó nada. Y yo no tengo nada que ver con eso. No me importa, respondió él. Y en esas 3 palabras escuché toda la verdad. No le importaba que yo fuera inocente. No le importaba que yo solo fuera un joven tratando de construir su vida. No le importaba nada excepto su dolor. Y ese dolor lo había convertido en alguien que era capaz de destruir a su propia sangre solo para sentir un poco de alivio. La vida ya está dura para todos, continuó. No voy a ver cómo un mocoso sin futuro consigue más que yo. No voy a verte triunfar mientras yo me pudro en esta casa. No lo voy a permitir. Dio otro paso hacia mí. Y no vas a salir de esta casa hasta que entiendas tu lugar. Hasta que aceptes que eres igual a tu padre. Un soñador. Un fracasado. Un don nadie. Algo se rompió dentro de mí. Pero no era mi espíritu. Era mi miedo. El miedo que me había mantenido callado durante tanto tiempo. El miedo que me había hecho aceptar sus humillaciones sin defenderme. Ese miedo murió. Y en su lugar nació algo nuevo. Algo más fuerte. No, dije. Mi voz salió firme. Clara. No voy a aceptar eso. Porque no es verdad. Él se rió de nuevo. Pero esta vez su risa sonaba menos segura. ¿Ah, no? ¿Y quién va a detenerte? ¿Tú? Mira si no puedes ni conseguir un trabajo decente. Abrí mi boca para responder. Para decirle que él era la razón por la que no conseguía trabajo. Para decirle que yo sí tenía valor. Que yo sí podía lograr cosas. Que su opinión no definía quién era yo. Pero antes de que pudiera hablar, los 3 golpes brutales sacudieron la puerta principal. Van. 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 Tan fuertes que las paredes vibraron. Tan inesperados que ambos nos congelamos en nuestros lugares. Hubo un silencio. Denso. Cargado. Como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. Otro golpe. Más fuerte. Mi abuela gritó desde la cocina. ¿Quién es? El silencio que siguió duró una eternidad. O tal vez fueron solo 3 segundos. Es difícil saber cuándo el tiempo se detiene. Entonces escuchamos la voz. Abra. Tenemos denuncias de sabotaje laboral, difamación y apropiación indebida de identidad digital en perjuicio del joven. Queremos hablar con él y con el hombre que envió los correos. El color abandonó el rostro de mi tío. Lo vi palidecer en tiempo real. Vi cómo sus labios se abrían tratando de formar palabras que no llegaban. Vi cómo sus manos empezaban a temblar. No, no puede ser. Murmuró. Pero yo sabía que sí podía ser. De alguna forma que todavía no entendía completamente, alguien había descubierto lo que él había hecho. Alguien había venido a hacer que pagara. Agarré el laptop. Lo sostuve contra mi pecho como si fuera la evidencia más valiosa del mundo.
Porque lo era. Era la prueba de todo. De cada mentira. De cada sabotaje. De cada día que pasé creyendo que el fracaso era culpa mía. Salí del cuarto sin mirar atrás. Bajé las escaleras con pasos que sonaban más fuertes de lo que habían sonado en meses. Pasos que tenían propósito. Pasos que tenían dirección. Mi abuela estaba paralizada en la cocina. Con un paño de cocina en las manos. Con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa, mijo?, preguntó con voz temblorosa. No respondí. No tenía palabras todavía. Solo tenía esta sensación en el pecho. Esta mezcla extraña de miedo y esperanza y algo que se parecía peligrosamente a la justicia. Llegué a la puerta principal. Puse mi mano en la perilla. Respiré profundo. Y abrí. Del otro lado había dos hombres. Uno mayor, de unos 50 años, con traje oscuro y una identificación colgando de su cuello que decía, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El otro era más joven, tal vez de mi edad, con uniforme de policía ministerial. Ambos tenían esa expresión seria que solo tienen las personas que vienen a hacer justicia. El hombre mayor me miró directamente a los ojos. ¿Usted es el joven que aplicó a Grupo Comercial del Norte hace 6 meses? Asentí. Mi voz no salía. Soy el doctor Vargas, dijo él. Del Departamento de Quejas Laborales. Recibimos una denuncia anónima hace 3 días sobre posible sabotaje laboral y difamación en su contra. La denuncia venía acompañada de copias de correos electrónicos que habían sido enviados a múltiples empresas. Correos que contenían información falsa y difamatoria sobre usted. Correos que fueron enviados desde esta dirección IP. Sentí que las piernas me temblaban. Alguien había denunciado. ¿Pero quién? ¿Cómo? Necesitamos hablar con usted, continuó el doctor Vargas. Y necesitamos hablar con el hombre que envió esos correos. ¿Rafael Contreras vive aquí? Asentí de nuevo. Esta vez logré hablar. Es mi tío. Está arriba. El doctor Vargas asintió hacia el policía. Llámelo, por favor. Me volteé hacia las escaleras. Mi tío estaba ahí. De pie en el último escalón. Con el rostro descompuesto. Con las manos aferradas al barandal como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Rafael Contreras, dijo el doctor Vargas con voz oficial. Necesitamos que nos acompañe para hacer algunas preguntas sobre correos electrónicos que usted envió a diversas empresas conteniendo información falsa sobre su sobrino. Mi tío bajó las escaleras lentamente. Cada paso parecía costarle un esfuerzo monumental. Cuando llegó al pie de las escaleras, me miró. Y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Miedo real. El tipo de miedo que siente alguien que sabe que sus acciones finalmente tienen consecuencias. Yo no. Empezó a decir. Pero el doctor Vargas lo interrumpió. Tenemos las copias de los correos. Tenemos la dirección IP. Tenemos la confirmación de las empresas de que recibieron esa información y que fue un factor en su decisión de no contratar al joven. Esto constituye sabotaje laboral, difamación y potencialmente fraude de identidad. Mi tío se desplomó. Literalmente. Sus rodillas se dieron y cayó al piso. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Lágrimas que llegaban demasiado tarde. Lágrimas que no cambiaban nada. No sabía que era ilegal, murmuró. Solo quería. ¿A qué?, preguntó el doctor Vargas. ¿Qué quería exactamente? ¿Arruinar el futuro de su sobrino? ¿Condenarlo a la pobreza? ¿Asegurarse de que nunca pudiera salir adelante? Mi tío no respondió. Solo lloró. Y yo lo miré desde arriba. Desde una posición de poder que nunca había tenido antes. Y no sentí pena. No sentí compasión. Sentí algo mucho más complicado. Sentí alivio. Alivio de saber que no estaba loco. Que mi fracaso no era culpa mía. Que había una explicación para todo. Y también sentí algo que me sorprendió. Sentí tristeza.
Tristeza por este hombre que había dejado que su dolor lo convirtiera en un monstruo. Tristeza por todos los años que había desperdiciado odiando en lugar de sanando. Tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. El doctor Vargas se volvió hacia mí. Usted fue víctima de un sabotaje sistemático, dijo. Su voz era firme pero había algo de calidez en ella. Algo de humanidad. Esto es un delito serio. Su tío podría enfrentar cargos criminales. Pero antes de que procedamos, necesito que me cuente todo. Desde el principio. Asentí. Y entonces, por primera vez en años, conté mi historia. No la versión editada. No la versión que hacía que yo sonara fuerte o capaz. La versión real. La de las humillaciones diarias. La de las palabras que me cortaban más profundo que cualquier cuchillo. La de las noches que pasé llorando en mi cuarto preguntándome qué estaba mal conmigo. La de la desesperación que casi me consume. Y mientras hablaba, vi cómo el rostro del doctor Vargas se endurecía. Vi cómo el policía apretaba la mandíbula. Vi cómo mi abuela, que había estado escuchando desde la cocina, empezaba a llorar. Porque ella también era víctima en esto. Ella también había vivido en esta casa con este veneno. Ella también había sentido la tensión sin entender completamente de dónde venía. Cuando terminé de contar, hubo un silencio. El doctor Vargas tomó notas en su libreta. El policía le hizo algunas preguntas a mi tío que él respondió con voz quebrada. Y entonces el doctor Vargas me dijo algo que cambió todo. Contactamos a 3 de las empresas que recibieron los correos. Les explicamos la situación. 2 de ellas están dispuestas a revisar su aplicación nuevamente. Sin el peso de las acusaciones falsas. Sentí que el corazón me iba a explotar. Y de verdad. Mi voz sonó como la de un niño. Pequeña. Esperanzada. Asustada de creer. De verdad, respondió él con una pequeña sonrisa. Su futuro no terminará aquí. Su tío se aseguró de que usted cayera. Pero nosotros nos vamos a asegurar de que se levante. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. Pero estas eran diferentes. Estas no eran lágrimas de dolor o frustración. Estas eran lágrimas de alivio. De liberación. De saber que finalmente, después de tanto tiempo, alguien me creía. Alguien me veía. Alguien estaba de mi lado. Mi tío fue llevado a declarar esa misma tarde. Enfrentó cargos por difamación y sabotaje laboral. La condena fue relativamente leve, solo una multa y servicios comunitarios, porque técnicamente lo que hizo entraba en una zona gris legal. Pero la verdadera condena fue social. Toda la familia se enteró. Todos supieron lo que había hecho. Y el hombre que había pasado años construyendo esta imagen de superioridad, de ser el hermano exitoso, de ser el que tenía las cosas claras, se convirtió en el villano de la historia familiar. Dejó la casa de mi abuela una semana después. Se mudó a un departamento pequeño en Iztapalapa. Yo no volví a hablar con él. Mi abuela intentó mediar. «Es tu sangre, mijo», me dijo una noche mientras cenábamos pozole. La familia perdona. Pero yo negué con la cabeza. Hay cosas que no se pueden perdonar, abuela. No porque sean imperdonables, sino porque el daño es demasiado profundo. Y perdonar sin que él reconozca lo que hizo sería traicionarme a mí mismo. 3 semanas después del incidente, recibí una llamada de una de las empresas que el doctor Vargas había contactado. Era una compañía de logística más pequeña que Grupo Comercial del Norte, pero con buena reputación. Querían entrevistarme de nuevo. Esta vez fui sin miedo. Fui sabiendo que mi valor no dependía de su respuesta. Que yo era capaz independientemente de si me contrataban o no. La entrevista fue bien. Muy bien. Me ofrecieron el puesto una semana después. No era el trabajo de mis sueños. El sueldo era modesto. Pero era un comienzo. Era prueba de que yo podía hacerlo. De que mi tío había mentido. De que yo sí valía algo. Mi primer día de trabajo me desperté temprano. Me puse mi traje. El mismo que había usado para todas esas entrevistas fallidas.
Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez no cargaba el peso de todas las expectativas no cumplidas. Esta vez solo era un traje. Y yo solo era un hombre yendo a trabajar. Bajé a la cocina donde mi abuela estaba preparando café de olla. El olor del piloncillo y la canela llenaba toda la casa. «Que te vaya bien, mijo», me dijo con lágrimas en los ojos. Lágrimas de orgullo. Lágrimas de alivio. Lágrimas de una mujer que había visto a su nieto sufrir y ahora lo veía comenzar a sanar. «Gracias, abuela», dije, abrazándola fuerte. «Por todo». El trabajo era desafiante pero gratificante. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba construyendo algo. No solo una carrera, sino una identidad. Una que no estaba definida por el dolor o el fracaso. Una que estaba definida por mi esfuerzo. Por mi dedicación. Por mis pequeños logros diarios. Mis compañeros de trabajo eran buenos. No eran amigos todavía, pero eran personas que me trataban con respeto. Que valoraban mi trabajo. Que me veían como un igual. Y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Un día, 3 meses después de empezar, mi jefe me llamó a su oficina. Era un hombre de unos 60 años llamado don Arturo. Tenía esa sabiduría tranquila que solo viene de haber vivido mucho. «Siéntate», me dijo con una sonrisa amable. Me senté, nervioso. ¿Había hecho algo mal? ¿Me iban a despedir? Mi mente empezó a crear escenarios catastróficos. Pero entonces don Arturo dijo algo que no esperaba. «Hemos notado tu trabajo. Tu dedicación. Tu actitud. Y queremos ofrecerte una promoción». Sentí que el mundo se detenía. ¿Una promoción? Repetí como un idiota. Él asintió. Coordinador de equipo. Con un aumento de sueldo. ¿Qué dices? Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Y esa noche, cuando llegué a casa, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Llamé a mi padre. Bueno, no literalmente. Él estaba muerto. Pero fui al altar que mi abuela mantenía en la sala. Me senté frente a su foto. Y le hablé. «A papá», dije en voz baja. «Sé que no me puedes escuchar. O tal vez sí. No sé cómo funciona esto. Pero necesito decirte algo. Necesito decirte que lo logré. Que conseguí trabajo. Que me promovieron. Que estoy construyendo algo. Y necesito decirte que siento mucho haber dudado de ti. Haber creído aunque sea por un momento que eras un fracaso. Porque no lo eras. Eras un hombre bueno que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y yo voy a honrar tu memoria viviendo la vida que tú querías que yo viviera. Una vida con dignidad. Con propósito. Con amor». Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez no las limpié. Las dejé caer. Porque estas lágrimas eran sagradas. Estas lágrimas eran parte del proceso de sanar. 6 meses después del incidente, algo inesperado pasó. Recibí un mensaje de mi tío. Era un mensaje de texto. Corto. «Necesito hablar contigo. Por favor». Lo ignoré. Luego recibí otro. «Sé que no merezco tu tiempo. Pero hay cosas que necesitas saber». Y otro más. «Sobre tu padre. Sobre por qué hice lo que hice. Por favor». Algo en ese último mensaje me hizo dudar. No era curiosidad. Era algo más profundo. Era la necesidad de cerrar ese capítulo completamente. De entender no para perdonar sino para liberar. Acepté reunirme con él. Pero no en la casa de mi abuela. No en su territorio ni en el mío. En terreno neutral. Nos encontramos en un café pequeño en la colonia del Valle. Uno de esos lugares que huelen a pan recién horneado y a café expreso. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Sentado en una mesa del fondo. Con una taza de café frente a él que claramente no había tocado. Se veía más viejo de lo que recordaba. Más pequeño. Como si algo dentro de él se hubiera encogido.
Me senté frente a él sin decir palabra. Esperé a que hablara. Él se aclaró la garganta. Gracias por venir. Su voz era diferente. Más suave. Sin el filo de veneno que siempre tenía. No vine a perdonarte, dije directamente. Vine a escuchar. Él asintió. Lo sé. Y no espero tu perdón. Solo necesito que entiendas por qué. Tomó un sorbo de su café. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando tu padre y yo éramos niños, empezó, yo era el mayor. Él que debía cuidarlo. Él que debía dar el ejemplo. Pero tu padre era el brillante. El carismático. El que todos amaban. Hizo una pausa. Nuestro padre era un hombre duro. Un hombre que medía el valor en logros. Y sin importar cuánto me esforzara, nunca era suficiente. Porque tu padre lo hacía todo parecer fácil. Sacaba buenas calificaciones sin estudiar. Hacía amigos sin intentarlo. Era querido sin esforzarse. Vi dolor real en sus ojos. Y yo odiaba eso. Odiaba que mi esfuerzo nunca fuera reconocido porque mi hermano menor me opacaba en todo. Cuando mi padre murió, dejó su testamento. Todo para tu padre. La casa. Los ahorros. Todo. A mí me dejó nada. Ni siquiera una nota. Ni siquiera un reconocimiento de que yo existía. Sentí algo revolviéndose en mi estómago. Tu padre, continuó mi tío, intentó compartir la herencia conmigo. Pero yo la rechacé. Porque no quería su caridad. Quería el reconocimiento de mi padre. Y eso ya nunca lo iba a tener. Así que lo odié. Lo odié con cada fibra de mi ser. Y cuando él murió y tú apareciste en mi vida, vi en ti todo lo que odiaba de él. Su forma de soñar. Su forma de creer que las cosas saldrían bien. Su optimismo estúpido. Así que decidiste destruirme, dije en voz baja. Él asintió. Decidí destruirte. Porque en mi mente retorcida, si te destruía a ti, de alguna forma estaría destruyendo a él. Estaría demostrando que yo tenía razón. Que su forma de vivir era equivocada. Que los soñadores no merecen triunfar. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Pero lo único que logré fue convertirme en un monstruo. En exactamente el tipo de hombre que mi padre habría despreciado. Y ahora tengo que vivir con eso. Con el conocimiento de que arruiné la vida de un inocente solo para calmar mi propio dolor. Hubo un silencio largo. Incómodo. Cargado de años de veneno que estaba empezando a drenarse. No te perdono, dije finalmente. No sé si algún día pueda. Pero agradezco que me hayas dicho esto. Porque ahora puedo cerrar ese capítulo sabiendo que nunca fue sobre mí. Que fue sobre tu dolor. Y eso me libera. Me levanté para irme. Él me detuvo con una pregunta. ¿Y tu padre alguna vez te habló de mí? Me volteé. Siempre. Siempre con cariño. Siempre diciendo que era su hermano mayor. Que te admiraba. Que deseaba que ustedes estuvieran más cerca. Vi como algo se rompía en el rostro de mi tío. Como las lágrimas empezaban a correr sin control. Porque esa información era peor que cualquier castigo. Saber que el hermano que él había odiado nunca dejó de amarlo. Nunca dejó de buscarlo. Nunca dejó de desearlo cerca. Salí del café sin mirar atrás. Y mientras caminaba por las calles de la colonia del Valle, sentí algo que no había sentido en años. Sentí paz. Los años siguientes fueron de crecimiento. Lento pero constante. Me promovieron 2 veces más. Ahorré suficiente para rentar un departamento pequeño en la colonia Lindavista. No era gran cosa pero era mío. Mi espacio. Mi territorio. El lugar donde podía respirar sin el peso de los fantasmas del pasado. Conocí a una mujer en el trabajo. Se llamaba Gabriela. Era de Veracruz. Tenía esa risa fácil que te hace sentir que todo va a estar bien. No fue amor a primera vista. Fue algo mejor. Fue una amistad que lentamente se convirtió en algo más profundo.
Algo más real. Nos casamos 2 años después. Fue una boda pequeña en el jardín de la casa de mi abuela. Solo familia cercana y algunos amigos. Mi tío no fue invitado. No porque yo quisiera lastimarlo, sino porque ese día era sobre celebrar el futuro, no sobrecargar con el pasado. Mi abuela lloró durante toda la ceremonia. Lágrimas de alegría. De alivio. De saber que su nieto había salido del túnel oscuro donde había estado perdido durante tanto tiempo. Tu padre estaría orgulloso, me susurró mientras bailábamos el vals. Y yo le creí. Gabriela y yo tuvimos un hijo 3 años después. Lo llamamos Eduardo. Como mi padre. El día que nació, mientras lo sostenía en mis brazos en el hospital, hice una promesa. Una promesa de que él nunca dudaría de su valor. Que él nunca sentiría que era una carga. Que él crecería sabiendo que era amado incondicionalmente. Y esa promesa la cumplí todos los días. En las noches cuando le leía cuentos. En las mañanas cuando desayunábamos juntos. En cada momento que le decía que estaba orgulloso de él. Porque yo sabía lo que era crecer sin eso. Sabía el vacío que deja. Y estaba determinado a que mi hijo nunca experimentara ese vacío. Mi abuela murió cuando Eduardo tenía 5 años. Murió en su sueño. Pacíficamente. Con una sonrisa en el rostro. En su funeral, vi a mi tío. Estaba al fondo. Con ropa sencilla. Con el rostro marcado por los años. Nos miramos por un momento. Él asintió ligeramente. Yo hice lo mismo. No era perdón. No era reconciliación. Era simplemente reconocimiento. Reconocimiento de que ambos habíamos sobrevivido. Ambos habíamos cambiado. Ambos estábamos tratando de seguir adelante con nuestras vidas rotas. Después del funeral, él se acercó. Felicidades por tu hijo, dijo en voz baja. Gracias, respondí. Sé un mejor tío para él de lo que fui para ti, dijo entonces. Y se fue. Esas fueron las últimas palabras que nos dijimos. Hoy, mientras escribo esto, Eduardo tiene 10 años. Es un niño brillante. Curioso. Lleno de vida. Tiene la sonrisa de mi padre. La determinación de mi madre que nunca conocí. Y algo de mi propia resiliencia. La vida no es perfecta. Nunca lo es. Pero es buena. Es mía. Es lo que construí con mis propias manos después de que intentaron destruirme. A veces pienso en mi tío. Me pregunto si alguna vez encontró paz. Si alguna vez se perdonó a sí mismo. No lo sé. Y ya no me corresponde saberlo. Su historia es suya. La mía es mía. Y la he escrito con sangre, sudor y lágrimas. Pero también con amor. Con esperanza. Con la determinación de ser mejor de lo que me dijeron que podía ser. Porque al final, esa es la mejor venganza. No la destrucción del que te destruyó. Sino la construcción de una vida hermosa sobre las ruinas que dejaron. Mi nombre es Miguel Contreras. Tengo 35 años. Soy coordinador regional en una empresa de logística. Esposo de Gabriela. Padre de Eduardo. Hijo de un hombre bueno que me enseñó a soñar. Y sobreviviente de un intento de destrucción que solo me hizo más fuerte. Y si mi historia te enseña algo, que sea esto, tu valor no está determinado por las palabras de otros. Tu futuro no está dictado por el odio de alguien más. Y tu vida, sin importar cuánto intenten aplastarla, es tuya. Siempre será tuya. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de quitártela. Cierro los ojos y veo el rostro de mi padre. Joven. Sonriente. Lleno de esperanza. Y le digo en silencio lo que nunca pude decirle cuando estaba vivo. Gracias. Gracias por enseñarme que los sueños valen la pena. Que la bondad no es debilidad. Que el amor es la única fuerza que puede vencer al odio. Gracias por darme vida. Por darme tu apellido. Por darme la oportunidad de demostrar que ese apellido significa algo bueno. Algo hermoso. Algo digno.
Abro los ojos. El sol está saliendo sobre la Ciudad de México. Las calles empiezan a llenarse de vida, de movimiento, de posibilidades. Y yo estoy aquí. Vivo. Completo. Libre. No porque alguien me lo dio, sino porque lo tomé. Porque luché por ello. Porque me negué a dejar que el veneno de otros definiera quién soy. Y eso, más que cualquier promoción o reconocimiento, es mi verdadero triunfo. El triunfo de haber sobrevivido. De haber sanado. De haber aprendido que el verdadero valor no está en lo que otros ven en ti. Está en lo que tú te niegas a dejar de ver en ti mismo. Y yo nunca dejaré de verme como lo que soy. Un hombre. Imperfecto. Herido. Pero inquebrantable. Y libre. Si esta historia te tocó el corazón, si encontraste algo de ti en estas palabras, te invito a que te suscribas al canal Historias para Distraerte. Aquí compartimos historias reales de personas que enfrentaron lo imposible y salieron victoriosas. Historias que te recuerdan que no estás solo en tu lucha. Que hay luz al final del túnel. Que tu historia también merece ser contada. Subimos videos nuevos todos los días. Historias de superación, de justicia, de amor, de redención. Porque todos necesitamos recordar que somos más fuertes de lo que creemos. Dale like a este video si te gustó. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y déjame saber en los comentarios cuál fue la parte que más te conmovió. Tu apoyo mantiene vivo este canal. Y tu historia, tu voz, tu experiencia, importan. Te espero en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, tu valor no está en duda. Tu futuro está esperándote. Y tu historia todavía se está escribiendo. Nos vemos pronto.